Hola, este video es una conclusión individual sobre la clase de e-learning del profesor Oscar David Bustos Torres. Bueno, mi conclusión individual sobre el semestre de la clase de e-learning, lo que yo me llevo de la clase fueron realmente muchas cosas. Pienso que en algunos aspectos sí cambió mi opinión y me ayudó a aprender, en otras no, en otras cosas ya las sabía, solo me ayudó como a recordarlas o retroalimentarlas. Algo que me sorprendió sobre una cosa que vimos sobre el e-learning es sobre la educación, la historia de la educación, sobre un documental que vimos que fue La Educación Prohibida. La verdad es que ese documental me lo vi completo y me quedé impresionada realmente con el aspecto de cómo fue el origen de la educación. Realmente me quedé impactada y cómo fue que se ha ido cambiando y desarrollando. Eso fue un tema que me llamó mucho la atención realmente, de que la educación se hubiera creado en un principio solo para crear población, por decirlo, a un pueblo dócil y que siguiera las órdenes de los gobernantes y que estuvieran más que nada preparados para la guerra. Más que nada para eso fue creada la educación, la verdad. Eso aprendí en el documental. Se me hizo muy interesante, la verdad, el origen de la educación. También se me hizo interesante ver el punto de vista del documental en el cómo, por qué tenemos que estar encerrados en cuatro paredes, por qué se nos tiene que impulsar para aprender cuando nosotros desde el nacimiento nacemos con la curiosidad de aprender. O sea, no es algo que se nos tenga que impulsar, sino que es algo que ya nacemos con eso. Hay muchas cosas muy interesantes sobre ese documental que me llamaron mucho la atención y que me llevé del documental, la verdad. También me cambió mucho de parecer el pensamiento. Otra cosa que aprendí fue sobre los tipos de e-learning. Sobre esta clase fue los tipos de e-learning. La verdad, casi no conocía sobre el tema del e-learning. También sobre el b-learning, ml-learning. Sobre que hay un tipo de e-learning que se utiliza por medio de dispositivos tecnológicos. Hay otro que se supone que lo usamos para, que es mitad como presencial y mitad tecnología, por así decirlo. Se me hizo muy interesante que viéramos todo esto. También se me hizo interesante que se abordara los perfiles de percepción, los canales de percepción, más bien, como decirlo. El profe, este tema ya lo planteó el profe, de las formas en que los alumnos aprenden, de forma visual, auditiva, kinestésica. La verdad, yo ya había aprendido eso desde secundaria y la verdad conocí a muy pocos profesores. Es el segundo profesor que he oído que mencione y que sepa sobre eso y que quiera aplicarlo en los alumnos. Me parece algo excelente, porque los canales de percepción se trata de cómo el alumno aprende enfocado a su forma de aprender, ya tanto sea leyendo, escuchando, haciendo cosas manuales. Y la verdad se me hace muy bueno que se esté enfocándose en la forma individual que el alumno aprenda, ya que muchos maestros la verdad no les importa lo que es si aprenden o no. Realmente ellos dan su clase como ya está preparada, y si un alumno no aprendió de esa forma, pues ni modo, lo vuelve a estudiar y pues hasta que se lo aprenda. Y realmente me gustó de la clase que el profesor tratara de usar los canales de percepción, de enfocarse en eso, para que todos los alumnos pudieran llevarse un aprendizaje. Se me hizo muy interesante usar las plataformas. La verdad yo no sabía mucho sobre las plataformas más que Edmodo, que la verdad yo lo llevo llevando desde primer semestre de preparatoria. Como es Google Meet, Classroom,
todas esas plataformas. También me pareció que el profesor estuviera abierto a probar otras plataformas, como por ejemplo fue Discord, que ayudó a mejorar en esta pandemia las clases. La verdad que fue más fácil para todos poderse comunicar por ahí. Me gustó que el profe estuviera abierto a una propuesta de los alumnos hacia él para poder comunicarnos. A pesar de que pues desgraciadamente como la mitad de estas clases y todo, gracias a la pandemia las hemos llevado en línea. En este aspecto, por el tipo de clase que llevamos, siento que nos ayudó bastante porque pusimos en práctica todo lo que hemos aprendido, ya que el e-learning se trata de educación en línea. Por lo que pues viéndole el beneficio a la pandemia, bueno, hay que sacarle beneficio a todo realmente, ¿no? Nos ayudó a poner en práctica lo aprendido, a manejar lo que son los recursos tecnológicos, la educación en línea, a cómo preparar clases, exámenes. Aprendimos cómo se prepara una clase, cómo se realizan los formatos para hacer un examen. Aprendimos bastantes cosas realmente. Vimos muchas lecturas sobre también los nativos digitales, sobre la investigación sobre los nativos digitales. La verdad, yo no conocí ese concepto sobre nativos digitales, nunca lo había escuchado. Me pareció interesante y me identifiqué mucho, la verdad, porque decía que actualmente muchos jóvenes son multitarea. Realmente pueden estar escuchando la tele, pueden tener, yo qué sé, estar escribiendo una tarea en Word y tener una investigación en una página sobre el tema, y todos se están repartiendo y lo están haciendo todo a la vez. Y me sentí identificada porque la verdad yo lo hago, y muchos padres no entienden eso. Es como que cómo puedes estar haciendo 3 cosas a la vez o 4 o 5 cosas a la vez. Ellos necesitan concentrarse en una sola. Y sí había leído sobre que estas personas son llamadas nativos digitales porque son capaces de ser multitarea y de manejar rápidamente la tecnología. Son buenos para manejarla, son rápidos. La verdad, pues tiene razón, muchos de nosotros somos así. Me pareció interesante eso. Me pareció bastante interesante la clase de todo el semestre, las clases que llevamos. Me llevé bastante conocimiento. También me hizo recordar varias cosas, como los canales de percepción. Fue interesante llevar este tipo de clase porque muchas cosas no las conocía, y la verdad no le veo puntos malos. Hay cosas que sí fueron repetitivas porque pienso más que nada el profesor las ponía para cómo retroalimentar las cosas, pero realmente son cosas que ya había aprendido y pues solo estaba retroalimentando. Fuera de eso me pareció muy buenas las clases. Aprendí mucho, si en unos aspectos me cambió la forma de parecer, en otros no. Y pues esta es mi conclusión individual y esto sería todo.